Hay verdades que nunca se dicen en voz alta, no porque sean peligrosas, sino porque obligan a cada persona a verse a sí misma sin máscaras. Y hoy, en este espacio, vamos a abrir una de esas verdades prohibidas. Durante generaciones, la astrología popular ha repetido la misma historia, que los signos siguen ciclos, que la rueda kármica se mueve sin detenerse, que todo vuelve a comenzar. Pero hay un punto ciego que nadie se atreve a mencionar. No todos los signos están destinados a repetir el ciclo. Algunos nacieron para romperlo. Y entre todos ellos, uno brilla con un propósito incómodo, disruptivo, incómodamente verdadero, Acuario. Si estás aquí no es casualidad. Hay algo dentro de ti que siente que la vida no puede seguir girando en el mismo patrón de siempre. Esa intuición, ese cansancio profundo, esa sensación de haber madurado antes de tiempo, no son rasgos de personalidad, son síntomas de un alma que ya no soporta el peso de una repetición espiritual que no eligió. Y es justo ahí donde aparece Acuario, no como un signo raro o independiente, sino como el guardián de la grieta, la energía que anuncia que un ciclo ha llegado a su límite. A lo largo de este video vamos a desenterrar lo que la tradición ha intentado suavizar, que la verdadera función de Acuario no es predecir el futuro, sino desprogramar el pasado. Y eso implica un choque inevitable con el karma, con la herencia emocional, con las cadenas invisibles que moldean el destino de una persona, de una familia, de una generación entera. Acuario es la vibración que corta, que libera, que incomoda. Y precisamente por eso ha sido malinterpretado, silenciado y en muchos textos antiguos incluso temido. Pero hoy no venimos a temer, venimos a recordar, a reconocer que el ciclo kármico no es una condena, sino un mecanismo, y que todo mecanismo tiene un punto de ruptura. Si alguna vez sentiste que no encajas en la historia que te contaron, que la vida te empuja hacia una dirección que nadie entiende, o que cargas un llamado que no puedes explicar, este es tu lugar. Esta es tu señal, porque la verdad prohibida es simple. Cuando Acuario despierta, el ciclo termina. Antes de entender por qué Acuario es la energía destinada a romper el ciclo, necesitamos comprender qué es exactamente ese ciclo kármico del que tantos hablan, pero que pocos entienden en profundidad. El karma no es una ley cósmica de castigo, ni un registro moral que evalúa si eres una buena o mala persona. En las enseñanzas antiguas más serias, las que no se popularizaron en revistas ni en horóscopos superficiales, el karma es descrito como una memoria energética que se repite hasta que se reconoce, no hasta que se sufre, no hasta que se paga, hasta que se reconoce. Esa es la clave olvidada. Un ciclo kármico se forma cuando una experiencia emocional intensa, no procesada, queda grabada en la consciencia. Esa emoción no resuelta, traición, abandono, humillación, pérdida, culpa, se convierte en un patrón. Y los patrones, cuando no son vistos,
se repiten. No por maldad del universo, sino por inercia psíquica, como una rueda que sigue girando simplemente porque nadie la detiene. Lo más inquietante es que estos patrones no pertenecen solo a la vida actual. Se transmiten por generaciones, por linajes familiares, por vínculos invisibles que heredamos sin darnos cuenta. Tu miedo al rechazo puede no ser tuyo. Tu sensación de cargar con responsabilidades que no elegiste puede venir de 3 generaciones atrás. Tu necesidad de ser fuerte, independiente o emocionalmente distante puede ser la repetición inconsciente de un trauma antiguo que nunca se sanó. Ese es el verdadero ciclo kármico, un eco que no tiene fecha de origen, pero que sigue actuando mientras no se ilumina. Aquí entra la pregunta crucial: si el karma es repetición, ¿qué hace que algunos signos encajen naturalmente en el sistema y que otros nazcan para cuestionarlo? La astrología tradicional lo explica de manera simbólica. Ciertos signos sostienen la estructura del zodíaco, otros mantienen el flujo emocional, otros estabilizan, otros transforman. Pero hay uno que no sigue la rueda como los demás, uno que vibra fuera del patrón, que observa desde un ángulo diferente, que no acepta la lógica circular del sufrimiento heredado. Ese signo es Acuario. Acuario no pertenece al ciclo, lo mira desde afuera. Su energía está diseñada no para adaptarse, sino para interrumpir. Donde otros signos buscan sentido, Acuario busca ruptura. Donde otros intentan comprender el patrón, Acuario quiere desmantelarlo. Y esta diferencia no es una cuestión de personalidad, sino de función espiritual. Pero hay un detalle aún más profundo. El ciclo kármico se sostiene gracias al miedo. Miedo a perder, a fallar, a decepcionar, a quedarse solo, a ser rechazado. El miedo es el pegamento del karma. Y Acuario, con su capacidad de desapego emocional y su visión fría pero luminosa, es la única energía capaz de romper ese pegamento. En otras palabras, el ciclo kármico no termina cuando sanas, termina cuando dejas de obedecerlo. Y Acuario nació para desobedecer. Si en la parte anterior descubrimos cómo opera el ciclo kármico y por qué tantos quedan atrapados en él durante años, incluso vidas, ahora debemos mirar directamente a la energía que lo desafía de raíz. Acuario no es rebelde por actitud, ni diferente por estética personal. Su verdadera singularidad es mucho más profunda, más estructural, casi incómoda. Acuario posee una arquitectura mental que no fue diseñada para obedecer patrones heredados. En la astrología espiritual avanzada, Acuario es descrito como la conciencia que no repite, no porque quiera destacarse, sino porque su percepción funciona en un nivel que rechaza de manera automática lo que es cíclico, lo que es predecible, lo que está basado en repetición emocional. Donde otros signos encuentran seguridad en lo conocido, Acuario siente encierro. Donde otros ven tradición, Acuario ve condicionamiento. Donde otros encuentran identidad, Acuario detecta programación.
Esta capacidad de ver desde afuera es lo que convierte a Acuario en un arquetipo incómodo. La mayoría de las personas viven dentro de la estructura, cumplen roles, reproducen hábitos familiares, mantienen patrones afectivos parecidos a los de sus padres, sin cuestionar el origen de nada. Acuario, en cambio, nace con una distancia natural frente a lo establecido, como si hubiese venido a esta vida con la misión de observar el sistema antes de entrar en él. Y muchas veces ni llega a entrar del todo. Esa distancia no es frialdad, es lucidez. Y la lucidez, cuando aún no se comprende, suele interpretarse como rareza. Algo que pocas personas entienden es que Acuario no rompe por capricho. Rompe porque su mente detecta incoherencias como otros detectan sonidos o colores. Cuando algo no encaja, cuando una relación emocional repite el mismo guión, cuando un entorno social exige conformidad, la alarma interna de Acuario se activa. Y esa alarma no se apaga con excusas emocionales, se apaga con verdad. Por eso muchos acuarianos, a lo largo de su vida, sienten que son el problema dentro de sus familias o grupos. En realidad, no son el problema, son el punto de quiebre. Son el elemento que revela la tensión oculta que todos ven pero nadie admite. Acuario es el espejo de lo que ya no funciona, incluso cuando todavía se sostiene por costumbre. Desde lo psicológico, Acuario opera con una lógica muy distinta. No se ata al pasado porque no ve valor en repetirlo. No teme al futuro porque imagina posibilidades donde otros ven riesgos. No idolatra la emoción porque sabe que muchas emociones son residuos de viejas heridas. No se subordina al deber porque su brújula siempre apunta a lo auténtico. Es esta combinación la que convierte a Acuario en un signo destinado a romper el ciclo kármico. El karma se perpetúa cuando las personas actúan desde miedo-apego o herencia emocional. Pero Acuario no se mueve por esas fuerzas. Su motor es la libertad interior, la capacidad de decidir sin la sombra del pasado, condicionando cada paso. Y aquí viene la verdad más incómoda. El mayor poder de Acuario es su desapego. Y ese desapego que muchos confunden con frialdad es en realidad la herramienta más poderosa para cortar cadenas kármicas. Donde otros signos se quedan atrapados, tratando de reparar, entender o sostener, Acuario corta. Y al cortar libera. Y al liberar crea algo que el karma no puede tolerar, una línea de tiempo nueva. La mente acuariana no pregunta ¿qué debo repetir?, sino ¿qué es verdadero para mí? Y esa sola pregunta, cuando se hace con honestidad, destruye sistemas enteros de programación psíquica. Esa es la esencia de Acuario, no sigue el camino, crea uno nuevo. Durante siglos distintas culturas han dejado fragmentos de una misma advertencia. Llegará un momento en el que la humanidad enfrentará un punto de quiebre, un momento donde lo viejo ya no podrá sostenerse y lo nuevo todavía no habrá nacido. Ese período de transición, ese umbral incómodo, fue descrito simbólicamente como la era de Acuario. No un tiempo de paz y luz, como se suele simplificar, sino una fase de revelación, de exposición, de liberación forzada.
Un momento en el que las estructuras kármicas colectivas comienzan a desmoronarse porque ya no tienen energía para mantenerse vivas. En textos herméticos, Acuario no aparece como un signo de agua, sino como el portador del vaso que derrama conocimiento, y ese detalle es crucial. Lo que derrama no es agua, sino consciencia. Una consciencia tan disruptiva que al caer sobre un ciclo repetitivo lo fractura inevitablemente. Las profecías hablaban de un período en el que la humanidad sería obligada a mirar su sombra colectiva, su ego, su adicción al control, sus patrones de sufrimiento, su incapacidad para soltar. Y ese momento, según la lectura esotérica, solo podía ser activado por la energía acuariana. Las culturas antiguas sabían algo que hoy olvidamos. El karma no pertenece solo al individuo, sino también a los pueblos, a las sociedades, a las épocas. Cuando un colectivo entero repite los mismos errores, aparece lo que los sabios llamaban karma generacional de la humanidad. Y las profecías de la era de Acuario anunciaban precisamente el fin de ese karma colectivo, no a través de un milagro, sino a través de una purificación mental. Un cambio en la frecuencia de pensamiento, una ruptura que empieza en la lucidez y termina en la acción. Aquí es donde Acuario se convierte en pieza clave. Su frecuencia, cuando se activa de manera masiva, es incompatible con las viejas cadenas. Donde otros signos buscan estabilidad o continuidad, Acuario trae transparencia, innovación, cuestionamiento. Y no lo hace con suavidad, lo hace con una precisión quirúrgica, obligando a que salgan a la luz las estructuras que ya no sirven. En las profecías, este movimiento se entendía como una lluvia de verdad, primero incómoda, luego liberadora. Pero hay algo más profundo que pocos mencionan. La ruptura acuariana no destruye, reorganiza. Cuando un sistema deja de funcionar, Acuario no mira hacia atrás. Imagina lo que aún no existe. Por eso en tantas tradiciones antiguas se le llamaba el creador del nuevo cielo o el arquitecto del horizonte futuro. No porque prediga, sino porque inspira. No porque controle, sino porque ilumina el camino que viene después del caos. La era de Acuario entonces no es una fecha ni un evento astronómico. Es una condición psicológica colectiva, un momento en el que la humanidad deja de vivir desde el karma y comienza a vivir desde la consciencia. Un salto, una reconfiguración, una ruptura necesaria. Y si tú estás escuchando esto, no es coincidencia. Eres parte de esa transición. Para comprender cómo Acuario rompe el ciclo kármico, primero debemos entender algo esencial. El karma no se sostiene por el pasado, sino por la mente que lo continúa repitiendo. Son las interpretaciones, los miedos, las emociones heredadas y las narrativas inconscientes las que mantienen viva la rueda. Y aquí es donde Acuario se convierte en una anomalía dentro del zodíaco. Su mente funciona de una forma que corta de manera natural la continuidad de esos patrones. Lo primero que distingue a la mente acuariana es su capacidad de desapego cognitivo.
Mientras la mayoría de las personas se identifican profundamente con sus emociones y heridas, Acuario tiene un talento innato para observarlas desde afuera. No se hunde en ellas, no se diluye, no confunde lo que siento con lo que soy. Esta distancia emocional no es frialdad ni indiferencia, es claridad. Y la claridad es fatal para el karma, porque el karma necesita confusión emocional para existir. El segundo rasgo clave es la visión macro. Cuando una situación dolorosa ocurre, la mayoría busca significado en el detalle. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué esta persona actúa así? Acuario, en cambio, mira el patrón completo. ¿Para qué sirve este ciclo? ¿Qué estructura lo sostiene? ¿Qué comportamiento se repite? ¿Qué narrativa estoy perpetuando sin darme cuenta? Esta perspectiva amplia revela la arquitectura interna del karma como si fuese un mapa. Y cuando puedes ver el mapa completo, dejas de caminar en círculos. El tercer elemento, quizá el más poderoso, es la lógica independiente de Acuario. No importa cuántas veces un entorno intente imponerle una historia así, son las cosas. Esto siempre ha sido así. Tienes que aceptar tu destino. La mente acuariana tiene la capacidad de romper el encanto. Cuestiona, analiza, duda. Y en ese acto de desacralizar lo heredado, destruye el hechizo del karma. Porque el karma no es más que una historia repetida tantas veces que ya nadie recuerda quién la inventó. Esta lógica independiente también se manifiesta en relaciones, donde otros signos repiten vínculos que imitan su infancia o su linaje. Acuario interrumpe esos espejos. No sigue el guión emocional familiar. No se doblega ante la culpa. No se encadena a una narrativa afectiva que no resuena con su verdad interna. Y esta ruptura, aunque a veces dolorosa, crea una línea de tiempo completamente nueva. Hay un cuarto rasgo del arquetipo acuariano que suele pasar desapercibido: su capacidad de cortar rápido. Cuando algo ya no vibra, Acuario no prolonga, no negocia con el pasado, no alarga patrones moribundos. Y este acto tan simple pero tan radical es exactamente lo que el karma no puede soportar. El karma se alimenta de lo que se sostiene por miedo. Acuario sostiene solo lo que es auténtico. Por eso, en términos espirituales más profundos, se dice que Acuario no sana el karma, lo desactiva. Lo corta desde la raíz al dejar de obedecerlo. Hablar de Acuario como el signo destinado a romper el ciclo kármico puede sonar glorioso, casi heroico. Pero la verdad que casi nadie se atreve a decir, es que romper el ciclo tiene un precio. Y ese precio Acuario lo conoce demasiado bien. La energía que libera también destruye. La mente que despierta también se distancia. Y la conciencia que ve aquello que nadie más quiere ver paga con una forma de soledad difícil de poner en palabras. La primera sombra acuariana es la incomprensión. Desde muy joven, quienes vibran con esta energía sienten que hay algo diferente en ellos, algo que los separa sutilmente del resto.
No encajan completamente en sus familias, en sus grupos, en los rituales sociales, que para otros son normales. Esta desconexión no nace del ego, sino de la visión. Ver más profundo, ver antes, ver distinto. Siempre te separa. Y esa separación, aunque sea necesaria para romper el ciclo, deja cicatrices. No es fácil ser el que detecta el patrón, mientras todos los demás siguen la repetición sin cuestionarla. La segunda sombra es la responsabilidad emocional que nadie les pidió, pero que siempre terminan cargando. Cada vez que Acuario identifica una incoherencia, un trauma familiar, un rol repetido, un vínculo tóxico heredado, siente la urgencia de romperlo. Pero romper significa ser el primero, y ser el primero significa recibir la resistencia, la crítica, la proyección. En muchas familias, el acuariano es etiquetado como el rebelde, el frío, el distante, el que no sigue las reglas. Lo que nadie ve es que muchas veces esa rebeldía no es ego, es supervivencia espiritual. La tercera sombra es la soledad iniciática. Cuando Acuario corta un patrón, automáticamente pierde el sostén emocional que antes lo contenía, aunque ese sostén fuera tóxico. El acto de liberar te deja en el vacío por un tiempo. Y ese vacío es difícil. Es el espacio donde debes caminar sin guiones, sin ejemplos, sin la validación que otros sí reciben por seguir la tradición. Es el silencio entre dos vidas, la vida que ya murió y la vida que todavía no nació. La cuarta sombra es la culpa. Sí, culpa. Porque por más lúcido que sea Acuario, también siente, también se cuestiona, también se pregunta si romper el ciclo fue un acto de valentía o un abandono. Este conflicto interno es una batalla silenciosa. La mente sabe que hizo lo correcto, pero el corazón, programado por generaciones de lealtad inconsciente, a veces llora lo que dejó atrás. Y esa tensión es parte del precio de la libertad. La quinta sombra es la visión adelantada. Acuario ve el futuro no como profecía mágica, sino como una comprensión clara de hacia dónde se dirige un patrón. Pero ver antes que los demás significa cargar con la ansiedad del cambio antes de que el cambio llegue. Y esa anticipación, vivir constantemente un paso adelante, crea un peso psicológico real que muchas veces nadie reconoce. Pero aquí está la parte que nunca debe olvidarse toda sombra acuariana. Es parte del rito iniciático de romper el karma. El dolor no es señal de error, es señal de transición. La soledad no es castigo, es el espacio donde una conciencia vieja muere y una nueva nace. La incomprensión no es rechazo, es la evidencia de que estás dejando el círculo que los demás aún no han abandonado. Y a pesar de este precio, Acuario sigue adelante, sigue cuestionando, sigue cortando, sigue liberando, porque en el fondo, lo sabe, alguien tiene que romper el patrón, y ese alguien siempre ha sido él. El año 2025 no es un año cualquiera,
dentro del mapa emocional de la humanidad, es un punto de saturación. Un momento en el que la estructura colectiva, económica, social, familiar, psicológica, comienza a mostrar signos claros de desgaste. La gente está exhausta de repetir los mismos guiones, de cargar los mismos miedos, de sostener versiones de sí mismos que ya no funcionan. Y esta saturación es exactamente lo que las enseñanzas antiguas describían como el preludio de la ruptura acuariana. Cuando un sistema llega a su límite, cuando la repetición ya no produce estabilidad, sino sufrimiento, surge una energía que empuja todo hacia adelante. Esa energía es acuariana. En esencia, es una vibración que obliga a cuestionar, a soltar, a repensar lo que antes parecía inamovible. Y en 2025, esta vibración se intensifica no como un destino escrito en las estrellas, sino como un movimiento natural del alma colectiva, un cansancio profundo que se convierte en impulso, una frustración silenciosa que se transforma en claridad. Este es el año en el que muchas personas, sin saber por qué, comienzan a sentir que ya no pueden seguir viviendo en piloto automático. Las dinámicas familiares se revelan. Las relaciones estancadas se tensan. Los patrones emocionales heredados dejan de encajar. Todo lo que antes se toleraba por comodidad empieza a doler. Todo lo que se ignoraba empieza a gritar desde adentro. Y este despertar interno masivo y silencioso tiene firma acuariana. Acuario activa la ruptura cuando la conciencia está lista para ver lo que siempre evitó. Y 2025 es precisamente ese cruce, un año en el que lo oculto sale a la superficie, lo reprimido se expresa, lo inconsciente se ilumina. Para muchos será incómodo, para otros revelador. Pero para quienes sienten afinidad con la energía acuariana, será un llamado, un recordatorio, una especie de señal silenciosa. Es ahora. Las señales de activación acuariana en un individuo se reconocen fácilmente. Una sensación repentina de que esto ya no puede seguir así. Un impulso casi visceral de romper un patrón, una relación, un rol o una versión vieja de ti. Una claridad inesperada que llega como un choque. Un deseo fuerte de autenticidad, aunque implique perder estabilidad. Una intuición profunda de que estás entrando en otro capítulo, aunque aún no veas el camino completo. 2025 no destruye nada que sea verdadero. Solo desmonta aquello que estaba construido sobre repetición, miedo o herencia emocional. Y si estás escuchando esto, quizás sea porque algo dentro de ti ya está respondiendo al llamado, porque cuando Acuario activa, nada vuelve a ser igual. Y ese es exactamente el propósito. Ahora que llegas al final de este viaje, respira por un momento y siente lo que se ha movido dentro de ti. No es casualidad que hayas escuchado hasta aquí. No es casualidad que ciertas frases hayan resonado más fuerte que otras. Hay verdades que solo se revelan cuando tu alma está lista para escucharlas, y este mensaje, el mensaje acuariano, es uno de ellos. A lo largo de este video
Viste cómo funciona realmente el ciclo kármico, cómo se hereda, cómo se repite y cómo se disfraza de destino. También viste por qué Acuario no lucha contra él, sino que lo desactiva al dejar de obedecerlo. Pero ahora la pregunta deja de ser teórica y se vuelve íntima. ¿Qué parte de tu vida sigue repitiéndose porque aún no te has atrevido a romperla? Quizás es una relación que ya no vibra. Quizás es un rol familiar que cargas por lealtad inconsciente. Quizás es un miedo antiguo que no nació contigo, pero vive en ti. Quizás es una versión de ti mismo que ya no corresponde a quien eres hoy. Lo que sea, reconócelo. No para juzgarlo, sino para iluminarlo. Porque esa es la llave acuariana, la luz, la claridad, el corte. Romper el ciclo no significa destruir tu vida. Significa liberar lo que ya cumplió su función. Significa permitir que nazca algo que estaba esperando espacio. Significa aceptar que tu alma no vino a repetir historias, vino a trascenderlas. Y esa trascendencia, por incómoda que sea, siempre comienza igual con una decisión silenciosa. Acuario no te pide que seas perfecto. No te pide que seas radical. No te pide que seas frío. Te pide algo mucho más profundo y mucho más valiente, que seas honesto contigo mismo. Porque la honestidad es la vibración que rompe la ilusión del karma. Si en algún momento sentiste que este video te habló directamente, que nombró algo que llevabas tiempo escondiendo, que activó una incomodidad que no quieres seguir ignorando, entonces ya estás dentro del proceso. No necesitas señales externas, no necesitas certezas, solo necesitas reconocer que algo en ti ya decidió cambiar. El ciclo no termina porque entiendes, el ciclo termina porque eliges, y tal vez, solo tal vez, este sea el momento en el que tu propio acuario interior despierta.